tardes. En este vídeo vamos a ver un poquito más en profundidad lo que son las clases abstractas en Java, ya que creo que en la sesión anterior de estudio que hicimos juntos, pues no se vio el tema abordado de una manera adecuada, ya que quizás el ejemplo de base que estábamos utilizando no era el apropiado, o bien teníamos demasiadas cosas, demasiados frentes abiertos en ese momento, en ese ejemplo, y no pudimos atajarlo bien. En cualquier caso, prefiero hacer un proyecto aparte donde podamos ver el tema de las clases abstractas y discutirlo si lo creemos conveniente, ya que bueno, es un tema que es bastante importante dentro de lo que es Java, y yo como programador pues me lo encuentro a diario, con lo cual prefiero ver ese concepto de una manera más focalizada y más centrada únicamente en él, en un ejemplo únicamente en él. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en NetBeans. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Estos pasos ya sabemos todos cómo funcionan. Siguiente, voy a dar de nombre ejemplo clase abstracta, perdón, ejemplo abstracta, terminar. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la clase que nos crea, que es el mismo nombre del paquete. Botón derecho para eso, reestructurar, cambiamos nombre. Y le vamos a dar siempre el nombre main o principal o algo que nos indique que esta es la clase principal que contiene la entrada del proyecto. Recordad que esta clase gráficamente en NetBeans también se puede discernir porque tiene aquí como un play, ¿no? Esta es la entrada del programa, y el método de entrada del programa es main. Aquí es donde empezaremos a escribir código. Bien, nos vamos ahora encima del paquete, ejemplo abstracta, hacemos botón derecho, nuevo, Java Class. Y aquí vamos a crear la clase figura geométrica. ¿De acuerdo? Este ejemplo es bastante recurrente cuando hay que explicar el tema de clases abstractas, por lo cual es bastante sencillo que lo encontréis en algunos manuales, en otros libros. También se suele ejemplificar este asunto con el tema de fuentes de datos, pero me parece que está un poquito más elevado, por lo que quiero escoger este proyecto, que me parece que es asequible para todo el mundo. Por tanto, si lo veis, que debería ser relativamente sencillo en otro manual, en algún tutorial, pues y creéis adecuado comentar cualquier cosa sobre las clases abstractas, pues ya sabéis, lo hacemos por el grupo de WhatsApp o me lo comunicáis por mail o lo que sea. Bien, continuamos, creamos la clase. Ya, pues bueno, tenemos una clase que va normal y corriente, donde a continuación de la palabra public, del tipo de clase, vamos a colocar el modificador abstract. ¿De acuerdo? Esto es lo que define que obviamente la clase es abstracta. Bien, como figura geométrica vamos a entender que es abstracta porque no podemos crear una figura geométrica así como así. Subrayemos, y os lo repetiré durante este tutorial bastantes veces, que una clase abstracta no es instanciable, no se puede instanciar un objeto de una clase abstracta por el mero hecho de que es abstracta. ¿Esto qué quiere decir? Bien, en este caso, una figura geométrica yo necesito saber si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un rectángulo, pero no puedo instanciar algo así como así referente a una figura geométrica porque no tengo datos. Necesito especializar hacia algo más. Y ahí entra también, cobra bastante sentido el tema de la herencia. Ahora lo veremos. Pero es muy importante por ahora que entendamos que no se puede, perdón, esto es un comentario, no se puede Bien, si bien no se puede instanciar ningún objeto de una clase abstracta, esta va a tener parámetros. En este caso, el parámetro que voy a colocar yo, por sencillez, va a ser el nombre de la figura geométrica. Podría poner n parámetros, los que yo quiera. Esto no está reñido.
Y más importante aún, no quiere decir, y algo que se presta bastante a confusión, el hecho de que yo no pueda instanciar un objeto de una clase abstracta, no quiere decir que la clase abstracta no pueda tener método constructor, ¿vale? Ahora veréis qué sentido tiene. Está muy relacionado con la herencia. Muy relacionado, no, directamente relacionado. Vamos a crear el constructor con la ayuda de NetBeans, botón derecho en una línea en blanco, insertar código. Yo estoy trabajando en Mac, pero en Windows me equivocaría mucho si difiere algo. Creo que es totalmente igual. Y si no es igual, es prácticamente igual. Repito, una línea en blanco, botón derecho, insertar código y constructor. Y aquí, bueno, podríamos seleccionar los n parámetros que tengamos en la clase, como solo tengo uno, pues el nombre string. Generar. Y ya nos ha generado el constructor que necesitamos. Bien, por hacerlo un poquito más académico, ortodoxo, vamos a incluir también los métodos. Perdón porque el teclado es nuevo, ya os lo he dicho una vez y me tiene un poco frito. Getters y setters. ¿De acuerdo? Pero no los vamos a utilizar, simplemente es para repasar que, bueno, es botón derecho, insertar código a getters y setters. Hay otros atajos de teclados y dependiendo del IDE se pueden crear de una manera o de otra, pero sabed que la mayoría de los IDEs facilitan este tipo de acciones para programar de una manera más ágil. Bien, como quiero poder acceder a todos los n atributos que tuviese en la clase, voy a tildar aquí en la clase y los selecciono todos. Necesito siempre, y es una práctica casi automática, métodos getters y setters, puesto que recordad, por defecto en Java esto es private. Lo voy a dejar, ¿vale? Pero entender que si yo no lo pongo, NetBeans, Java, quiero decir, Java, está entendiendo que esto es privado, ¿de acuerdo? Puede ser privado, puede ser público, puede ser protected, pero si no lo pongo, él entiende que es privado, ¿vale? Lo voy a dejar puesto, pero recordad que es así, ¿de acuerdo? Os lo apunto aquí. Bien, continuamos. Bueno, ahora ya tengo la clase abstracta creada y lo que voy es a crear una clase que se va a llamar, botón derecho en el paquete, perdón, no os lo he dicho, nuevo, Java Class, una clase que se va a llamar cuadrado. Sí. ¿De acuerdo? Bien, esta clase ya no va a ser abstracta, pero lo que va a ser es que va a ser hija de figura geométrica. Esto es que va a extender de figura geométrica. ¿De acuerdo? A nos dice que hay aquí un error. Esto me imagino que es porque todavía no hemos implementado el constructor. Pero bueno, en cualquier caso, entendamos que la clase cuadrado es hija de la clase figura geométrica. Es decir, está extendiendo de figura geométrica. Bien, un cuadrado como tal, se me ocurre que va a tener el parámetro lado y yo diría que poca cosa más. Bueno, con ese ya tenemos. Ya podemos empezar a trabajar. Entonces vamos a crear su constructor. Este va a ser público. Todos los constructores siempre son públicos o por defecto casi siempre estoy casi seguro, siempre son públicos. Depende de la complejidad que vamos a hacer en el sistema. Y vamos a recibir en él los parámetros lado, el nombre de la figura geométrica, lo voy a poner al final, y yo diría que ya está. ¿De acuerdo? Uno de estos parámetros, fijaos que ya se ha ido el error, esto me imagino que es porque no habría constructor. Uno de estos parámetros, que es nombre, se lo voy a pasar a la clase padre figura geométrica. Para esto, como sabéis, utilizo super y ahí le paso nombre.
Pensad en super como... ¿Me dice algo? Vaya. Sí. Donde quería una string he puesto un float. Perdón, esto debe ser una string. Me he equivocado aquí en el constructor, lo siento. Bien, pensad en super como una especie de puente que comunica la clase hija con la clase padre. Si lo queréis comprobar de una manera más ágil, si tenéis Windows, supongo que sea la tecla de Win, la tecla del dibujito de Windows. Si tenéis Mac, yo estoy en Mac es la tecla CMD, la tecla de comando. Entonces, manteniéndola pulsada, me voy a super, se pone con forma de hipervínculo y me lleva directamente al constructor de la clase padre, al constructor del cual está heredando. ¿De acuerdo? Esto también pasa, este sistema de apretar y navegar con los métodos, va muy bien para ir navegando entre métodos y ver la jerarquía de llamadas, las herencias, estas cosas. Entonces, bueno, si volvemos ahora haciendo doble clic aquí en cuadrado, repasemos, vemos que tenemos el parámetro lado, todavía no hemos hecho nada con él, y el parámetro nombre, que bueno, es el nombre de la figura geométrica, que se lo estamos pasando a la clase abstracta figura geométrica, que es la clase padre de la clase cuadrado. O lo que es lo mismo, la clase cuadrado es hija o extiende de figura geométrica. ¿De acuerdo? Esto es básico, por no decir muy importante. Al revés, muy importante por no decir básico. Bien, vamos a coger el parámetro float, os voy a apuntar lo de super. ¿De acuerdo? Una chuletita que se vea bien. También super debe ser, si lo utilizamos, la primera cosa que se haga siempre en un constructor. Pero bueno, esto es un poquito ya más avanzado. Bien, ahora lo que vamos es referenciar el parámetro lado con el parámetro de la clase. Esto, como sabéis, se hace con el operador dis, punto lado, y se le asigna el parámetro lado. Si os confundís alguna vez porque este se llama lado y este se llama lado y muchos lados por aquí, bueno, hay un truco bastante sencillo que es utilizar la inicial o utilizar algo, si sabemos inglés, somos bilingües, jugar con estos idiomas, pero que podamos ver que estamos utilizando el mismo concepto, ¿vale? Para diferenciar lo que es el parámetro de lo que es el atributo de la propia clase. Bueno, esto ya es un poquito truco mnemotécnico para ir practicando. Bien, ya tenemos el constructor creado de la clase cuadrado y ahora, como necesitaremos saber qué estamos haciendo con este sistema que estamos programando, lo que vamos es a insertar un método del cual ya hemos hablado, que es el método toString. ¿De acuerdo? Este método va a imprimir información sobre el objeto instanciado y va a tener seleccionado ahora mismo solo el parámetro float. Esto lo he abierto colocándome en una línea en blanco, por orden siempre debajo del constructor, aunque lo podéis poner donde queráis, de manera que abrimos el menú emergente y seleccionamos insertar código. Cada IDE tiene más o menos lo suyo, por estandarización nos centramos en NetBeans y lo vemos así. También se puede hacer, creo que lo he visto antes, con el acento circunflejo y la I. Y nos lo abre. Pues no. Bueno, en cualquier caso lo haremos con el botón derecho, insertar código, o no, es mayúscula sí, perdón. Shift I, Control I, Control I, es Control I si lo queréis hacer en Mac, ¿vale? Si no, botón derecho, insertar código. Seleccionamos toString y aquí seleccionaremos los atributos que queremos imprimir. Podemos imprimir otra información, pero ahora ya nos viene bien con el toString.
No voy a hacerlo más complicado haciéndolo con un Stream Builder ni nada, lo que se imprime por aquí, porque quiero centrarme en lo que estamos haciendo, el tema de clases abstractas. Sí que os quiero explicar una cosa que es bastante... es una práctica bastante buena, que es acostumbrarse al uso de Javadoc. Javadoc es la documentación que tiene Java con la cual podemos jugar con ella e ir añadiendo información sobre nuestros propios métodos y nuestras propias implementaciones. Para ello, y es muy importante recordar que debería hacerse siempre que el método esté acabado de programar, en este caso voy a obviar que admitir que esto, aunque luego quiero cambiarlo, aunque esto está ya acabado de programar, y entonces lo que voy a hacer es colocarme en la línea inmediata superior que esté vacía después del método. Es decir, como el método acaba después de la palabra de la override, pues me coloco la línea 27. Aquí lo que hago es escribir la barra del 7, la barra inclinada hacia la derecha, asterisco, asterisco, enter. Y me ha escrito esta estructura de asteriscos con el retorno del método. Lo vuelvo a repetir. Voy a deshacer. Para incluir una cabecera de función, que de hecho se llama así, perdón, no lo he hecho, una cabecera de función y que ésta se añada al Javadoc, que es la documentación de Java, y tener nuestro propio método sobrescrito o creado con la documentación añadida al Javadoc, nos colocamos en la primera línea que esté en blanco por encima del método, en este caso es la 27, barra del 7, barra inclinada hacia la derecha, asterisco, asterisco, enter. Y nos aparece esta estructura. Y aquí lo que voy a hacer es dar una pequeña descripción importante, que sea entendible, ¿vale? Que bajemos bastante el nivel de abstracción y que explique lo que está haciendo. Por muy... no quiero utilizar la palabra estoy pensando, pero por muy obvio que se vea que se entiende esa función. Quizás le toca a un programador que estaba hace 5 minutos haciendo otra cosa, hagámonos entre nosotros la vida fácil. Esa es una filosofía bastante potente a la hora de programar en equipo y de una manera ágil. Por lo tanto, perdón, aquí vamos a escribir pues método que, sobre escritura, porque es un override, que imprime por pantalla los datos de la información del objeto. Me parece más. Bueno, el teclado me da problemas, ya os lo he comentado otras veces, os pido disculpas. Sobre escritura del método toString, los métodos siempre se acaban abriendo y cerrando paréntesis, que imprime por pantalla la información del objeto. Cualquier programador sabe que toString hace eso, pero creedme, todo lo que coloquemos en Javadoc puede solucionar bastantes problemas que al uso deberían ser sencillos. Nótese, voy a colocarme aquí la línea 26, nótese que estos de aquí, lo que yo estoy incluyendo en la cabecera, está en negrita, y un comentario normal y corriente me va a aparecer light, ¿no? Me va a aparecer normal escrito. Bueno, esto es la señal que tiene NetBeans para decir, hey, sí, esto es la cabecera y te la estoy incluyendo dentro de Javadoc, ¿vale? A veces NetBeans me he dado cuenta que aún y siguiendo esta norma de, no sé si hay otro atajo, la verdad, yo conozco este de barra del 7 asterisco asterisco enter, a veces lo haces y no te lo pilla. Escribes y te das cuenta que esto te lo está escribiendo como si fuese un comentario normal. Entonces desconfiad porque no te lo está metiendo dentro del Javadoc, ¿vale? Es un truco que os comparto, ¿vale? Ahora veremos de una manera muy gráfica qué utilidad tiene esto. Bueno, esto es lo que está imprimiendo la información de nuestro objeto, el cual, antes de instanciarlo, me parece interesante explicar, repasemos lo que hemos hecho un poco. Instanciamos un cuadrado, el cual tiene un lado, tiene un nombre. Este nombre se lo pasamos al constructor de la clase padre, que es figura geométrica. Nos vamos a la clase padre, figura geométrica. Vemos que aquí lo recibe. Y bueno, me parece interesante que tengamos
el área, la superficie de una figura geométrica. Por lo tanto, programaremos un método que disponga de dicha información. Para esto haremos un método público que tenga un retorno float, puesto que es un área, y se va a llamar calcular superficie. Chicos, si os compráis un teclado, no lo hagáis por eBay. Probadlo antes. De acuerdo. No estoy en contra de eBay, ¿eh? No quiero que nadie ahora me llene el canal de críticas. Bien, para calcular la superficie de un cuadrado, si mal no recuerdo, lo voy a hacer de una manera sencilla, luego lo dejaré comentado y lo haré de la manera, digamos, más profesional, más pro, para que se vea de una manera más ágil. Lo primero que debería tener es una variable que se llame pues, float, que tiene que ser un tipo de float, se llama result, y esta variable va a recibir la superficie del cuadrado. Esto lo puedo hacer bien multiplicando el lado por lado. Por supuesto tengo que pasar un parámetro que sea lado. Perdón. Esto bien lo que puedo hacer es multiplicar lado por lado y sin ningún tipo de dudas me estaría dando result, me estaría quedando con el área del cuadrado. ¿De acuerdo? Yo quiero aprovechar la ocasión para enseñaros una librería tremendamente útil de Java, que es la librería math, la cual, como veis, si aprieto el operador punto, me aparecen todas sus funciones. Tiene un montón de funciones matemáticas muy interesantes y constantes, como el pi, que bueno, estoy seguro que vais a tener que utilizar tanto en la carrera como en la vida profesional. Por lo tanto, quiero compartiroslo porque es de gran utilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una función que se llama POW, que es una potencia. Entonces, esta función lo que recibe como parámetro es una base y un exponente. ¿De acuerdo? Si borramos todo, ponemos dos paréntesis, nos ponemos en mitad del paréntesis y hacemos control espacio, nos sale un chivato, que no viene a ser más que el javadoc susodicho que os estaba hablando, donde nos dice que, bueno, returns the value of the first argument raised to the power of the second argument, y nos explica los casos especiales, ¿no? Nos da un poquito de información de la función, el retorno que tiene, que es double, que esto ahora nos pondrá un problema y os voy a enseñar cómo solucionarlo, y, bueno, los parámetros que pide. Pide dos. Ya os digo yo que por aquí debe estar explicado, pero ya os digo yo que primero es la base y el segundo es la potencia. El exponente, perdón. Entonces, lado y lado. ¿De acuerdo? Como es lo mismo, es igual. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Esta función devuelve una cosa calculada y tiene que dar result, pero no funciona. El problema es que result es un float y el retorno de POW es double. Claro, un double no puede ser almacenado dentro de un float, son tipos incompatibles. Si nos ponemos encima nos lo va a archivar, tipo incompatible types, y bueno, es impossible possible logic conversion from double to float, ¿de acuerdo? Entonces bien, la técnica más idónea para cuando tengamos este tipo de problemas se llama casteo, castear. Nos ponemos justo en medio de, antes de asignarle a la variable, abrimos y cerramos un paréntesis y en medio escribimos float. El error desaparece. Lo que está pasando aquí es que yo estoy cogiendo el retorno de la función POW, me da el área en double, y esta instrucción está diciendo, vale, te lo voy a pasar a float. No es una conversión al uso. Para convertir hay otro tipo de técnicas, pero como funciones que ahora no viene al caso explicar. Pero el casteo es una técnica que tenemos que dominar con bastante soltura cuando programamos y más en ámbito matemático. Bien, ahora ya lo único que nos quedaría sería devolver result. ¿De acuerdo? Y esto nos está calculando la superficie. Os he dicho que esta era la manera sencilla de hacerlo. Voy a comentarlo
porque esto, daos cuenta, antes de comentarlo, daos cuenta que aquí estoy utilizando un float, un result, perdón, que bueno, es un coste en memoria más, estoy haciendo cositas que me cuestan memoria. Entonces es más sencillo, aunque requiere más práctica, hacerlo de esta manera. Os lo voy a dejar comentado. En una misma línea de retorno, os lo explico porque me he dado cuenta que los materiales lo explican así. Lo voy a copiar directamente y estoy devolviendo directamente el cálculo que me hace POU, lo paso a float y lo devuelvo. ¿De acuerdo? Es una versión más ágil y más óptima, la verdad. Bien, ahora doy el método por programado, ¿de acuerdo? Os voy a poner aquí una nota de que... De acuerdo. Ahora doy el método por programado, por acabado. Este es el momento de incluir el Javadoc. Aprovechamos y lo repasamos. La barra del 7, asterisco, asterisco, enter. Y él, daos cuenta que ha dicho, aquí hay un parámetro, me lo incluye, paramlado y el retorno. ¿De acuerdo? Entonces, justo en medio nos deja una línea. Vuelvo a empezar. Esto me parece que es importante que lo entendáis. Me coloco la primera línea vacía antes del método, barra del 7, asterisco, 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 enter, y me saca los parámetros que recibe de manera automática y me deja un espacio para escribir. Y aquí pues ya escribo método que calcula la superficie, una... Claro, el fallo que tenemos aquí, daos cuenta, por cierto, que sale en negrita. Esto es la señal de que está indicado está incluyéndose en el Javadoc. Daos cuenta que, bueno, aquí el fallo que tendríamos es que esto solo nos está calculando la superficie de un cuadrado. Si tuviésemos un triángulo, pues la cosa se podría complicar. Bueno, podríamos, os lo dejo si queréis, pues como práctica, para que vayáis practicando. Podríamos hacer un switch que recoja el tipo de nombre del objeto que se instancia, y en ese switch, pues una serie de case, si es un cuadrado, que llame a un método calcular superficie, si en otro case, pues que llame al método calcular superficie triángulo, calcular superficie cuadrado, etc, etc. O, más difícil todavía y más interesante, crear un solo método que calcule las superficies con independencia de su cuadrado, pero creo que al final tendréis que hacer alguna estructura de decisión tipo switch. O sea, esto os lo dejo a vuestra elección. No hay bastantes soluciones buenas. Sería interesante que lo practicaseis, por cierto. Bien, vamos a ver, una vez hecho esto, al método main, y vamos a ver si todo lo que hemos explicado está bien, es correcto y funciona. Os he dicho antes que no se puede instanciar un objeto de una clase abstracta. Vamos a demostrarlo. Si yo quiero instanciar figura geométrica, recordemos que tenemos constructor. Esto es muy importante. La gente se confunde bastante con esto, sobre todo programando en lápiz y papel. Figura geométrica tiene constructor, por lo tanto, de alguna manera se podría entender que puedo llamar a ese método. De hecho, puedo. Una cosa, cuando pongo FG es porque me refiero a las iniciales de figura geométrica. Es una notación bastante usual cuando programas en Java y en general en cualquier lenguaje, diría yo. Bien, instancio el objeto figura geométrica, me aparece el constructor porque está programado y me aparece incluso el parámetro. Es decir, hay un constructor, todo obedece a la lógica de que puedo instanciarlo. Sin embargo, aquí me salta un error. Si me pongo encima, bueno, me salta error diciendo que falta un paréntesis. Ahora me salta el error que quería. Perdón, me faltaba un punto y coma.
Si me pongo encima de figura geométrica, me va a decir que figura geométrica is abstract, cannot be instantiated. Bueno, se cumple, ¿no? Lo que habíamos hecho, la figura geométrica es abstracta, por lo tanto, no puede ser instanciada. No se puede instanciar un objeto de una clase abstracta, aunque tengamos constructor. ¿Por qué tenemos el constructor? El constructor de la figura geométrica, perdón, de la clase abstracta, lo tenemos para poder comunicarnos por la herencia, para que el cuadrado, que es la clase hija, pueda pasarle, en este caso, el nombre, según nuestro ejemplo, y este tenga un nombre, que digamos es el atributo en común, que todas las clases que van a extender de figura geométrica van a tener, ¿de acuerdo? Es una de las principales funcionalidades, sí, una de las principales más importantes funcionalidades del constructor, poder comunicarse con las clases hijas a las clases padres y viceversa. No, perdón, de las clases hijas a las clases padres. Mediante el puente este que os estaba explicando, figura geométrica, perdón, cuadrado, súper, ¿no? Esta es uno de los grandes usos del constructor. ¿Por qué me pongo tan pesado? Porque quiero que entendáis que no, el hecho de tener constructor no implica a que pueda instanciarse ese objeto. La clase es abstracta. Esto es ininstanciable. No se puede instanciar. ¿De acuerdo? Perdón por el ladrillo, pero quiero que quede claro. Bien, lo borramos. Más que borrarlo, incluso voy a hacer más pesado todavía, si se puede. Y voy a dejar comentado. Voy a poner en mayúsculas y todo. ¿Sí? Bien, ya se entiende. Entonces, ahora lo que sí puedo hacer es instanciar un objeto cuadrado. Lo voy a llamar C, su inicial, new cuadrado, y me está pidiendo el lado, voy a poner pues 10 para que sea sencillito, y el nombre pues square, en inglés cuadrado, square, cerramos línea, ¿de acuerdo? Una vez imprimido este cuadrado, quiero ver qué pasa y luego por lo tanto lo voy a querer sacar por pantalla, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es llamar al método. Voy a hacerlo a la manera sencilla. Declaro una string que se va a llamar cuadrado y que va a recibir el método toString, la string del método toString del cuadrado C. Y esta string la voy a imprimir por pantalla con la instrucción system.out.println. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probarlo. Y vemos que nos está imprimiendo, obviamente, el lado, pero no nos imprime el nombre, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo un poquito más chulo para que nos imprima el nombre y estas cosas, ¿no? Nos vamos a cuadrado. Bueno, esto es tan sencillo como irte a cuadrado, el toString, y aquí colocamos, a ver, nombre, me está pillando, esto es una string, más, nombre es un... No, perdón, esto tendría que hacerlo en... Aquí no tengo el nombre. Este nombre lo tengo en la clase padre. Lo tengo en la clase padre, figura geométrica. Por lo tanto, debería crear aquí un método toString. Bueno, pues se me ocurre que os lo voy a dejar porque como posible implementación. Y aprovecho para comentaros el comentario to-do. Un to-do es algo que escribes para qué hay que hacer, ¿no? Implementar algo que necesitas continuar haciendo.
que imprima por pantalla el nombre y la superficie de la figura geométrica. ¿De acuerdo? Es decir, si me lo permitís, os pongo como deberes implementar un método toString que imprima por pantalla el nombre y la superficie de la figura geométrica. Me atrevo a decir que lo podéis hacer en 5 minutos de reloj. Y de paso, pues se juega un poquito con el código y con lo que estamos haciendo, ¿no? Una pista que os doy es que recordad que figura geométrica, como hemos dicho, está heredando de figura geométrica. Al heredar, también hereda sus métodos, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, si os digo algo más ya, pues, bueno, no, aquí está llamando al método que nosotros habíamos hecho, ¿vale? Pero este getter se corresponde al método que está en la figura geométrica, por lo tanto, no sería difícil crear un toString que perteneciese o un método cualquiera que imprimiese por pantalla la información que he pedido, ¿de acuerdo? Que os he pedido. Si os apetece lo hacéis, creo que es un ejercicio, aparte de repasar, es un ejercicio pues, que va bien. También, bueno, podríamos extender más clases, pues no solo cuadrados, sino otras. Por ejemplo, voy a crear una clase triángulo. Y ahora no os asustéis porque esto ya lo tengo preparado. Digáis, el tío este Brasas estará aquí todo el día. Más o menos creo que será sencillo adaptarla. El paquete falla. Era el otro ejemplo que tenía preparado. Class extends. Uy. Extends. Aquí. No sé qué hacía ahí. Esto va a extender de figura geométrica a su clase padre, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una string, le estamos pasando el nombre. Aquí os he hecho un poquito más de cosillas para que las investiguéis. Un método al cual le falta un javadoc, ¿de acuerdo? Pongo también un todo. Cabecera. ¿De acuerdo? Está calculando el área del triángulo y poca cosa más. No tiene mucho misterio, ¿de acuerdo? Podréis venir aquí, instanciar un triángulo. Que es igual a new triángulo. Me pide una base que va a ser, pues, no sé, 3, una altura que va a ser 5 y un string que es el nombre. Pues triángulo tri A. Y bueno, aquí lo voy a imprimir directamente. Perdón. Si escribo shout y tabulo, me debe imprimir directamente system.out.println, SOUT, tabular. Esto lo os he explicado en anteriores vídeos, puedes ir a repasarlo. Y el método toString que yo ya tengo allí planteado. Fijaos que en el método toString, el IDE, cuando yo me pongo encima, me está mostrando esto, su escritura del método toString que imprime los datos de un triángulo por pantalla. Esto no es más que el comentario que yo he hecho aquí. Por eso os he dicho, es muy útil que coloquéis aquí un comentario como cabecera, aparte de una gran buena práctica, es muy útil porque los IDEs ya se han hecho pensando en este tipo de comentarios y lo que han hecho es incluirlos directamente en la documentación de Java. De manera que lo que tú estás haciendo es aumentar cada vez la documentación de Java
en base a tu sistema, en base a Java y a tu sistema, al código y al sistema que estás programando. Por lo tanto, si nos vamos aquí a un método al cual hayamos creado nosotros nuestra, nuestra documentación, como puede ser este, que es de hereda de la clase figura geométrica, vemos que nos aparece el Javadoc que hemos colocado, ¿de acuerdo? Lo mismo con el toString que os enseñaba antes, ¿de acuerdo? Sobre escritura del método toString que imprime los datos en un triángulo por pantalla. Como veis, es bastante útil. Un método toString me sirve como ejemplo, pero cuando sea el método que calcule la distancia necesaria entre dos vigas en una estructura, pues bueno, esto es necesario tenerlo por la mano. Bien, lo imprimimos por pantalla, vamos a probar el programa y vemos que nos ha imprimido el lado de lo que teníamos el cuadrado, que os lo dejo por ampliar, la base del triángulo con su base, su altura y su área. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues hasta aquí el pequeño tutorial, resumen, avance sobre lo que iceberg, sobre clases abstractas, un poquito más de herencia y algunos truquillos de NetBeans, etcétera, etcétera. Para despedirme me gustaría recordaros que, por favor, todos vuestros ejercicios los intentéis hacer con una libreta y con un lápiz. A lo sumo, con un editor de texto plano, como puede ser este que os enseñé por pantalla, ¿vale? Que es Sublime en este caso, ¿vale? Una cosa que no os va a dar ninguna ayuda extra a nivel de sintaxis como es el, el IDE, o como es NetBeans, como es Eclipse, o como puede ser cualquier otro IDE, ya que, bueno, en el examen no lo vamos a tener. Seré pesado con eso, pero entiendo que puede ablandar el cerebro y tenemos que memorizar mucha sintaxis. Por lo tanto, ser responsables y utilizar en NetBeans y utilizar el ordenador con conocimiento. Pensar que no lo tendréis en el examen, de tal modo que la mejor técnica de estudio sería amoldaros a la situación más parecida al examen, y este va a ser un bolígrafo y un papel, un lápiz, una libreta, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Nada más, si tenéis algún tipo de duda, está el grupo de WhatsApp, y si tenéis alguna duda que me queráis comentar en privado, duda, sugerencia, pregunta para estudiar todos juntos, pues me lo hacéis llegar y estaré encantado de poder ayudaros y colaborar con vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada más, un saludo y buen fin de semana.